Bendiciones para todos. Les doy la bienvenida a este devocional una vez más que me complace en presentar. El tema es el precio. Amén. El precio del testimonio. Gloria al nombre de Jesús. Quiero invitarle a abrir su Biblia, libro de Isaías, capítulo 53, verso 3 hasta el verso 9. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar acerca del precio del testimonio. O sea que el testimonio es del Señor Jesucristo. Gracias al nombre de nuestro amado Dios. Así que aprovechando también enviar saludo a los que se toman el tiempo de compartir estos devocionales, a hacerles llegar a alguien o evangelizar, también levantarle el ánimo. Enviar saludo al hermano Lenis, que hace posible la retransmisión de este devocional y más devocionales en la emisora La Luz de su Gloria. Así que saludo desde Buenos Aires, Argentina, a todos aquellos que se conectan a escuchar el devocional de cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús. Vamos a empezar dando gracias a Dios, orando en el nombre de Jesús. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Señor Jesús, guíanos para hacer este devocional y hablar y testificar acerca de usted. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la lectura de la palabra del Señor que dice de esta manera. Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Gloria al nombre de Jesús. Con esto en mente vamos a entrar en materia. El precio del testimonio. El Señor, cuando habló al pueblo de Israel a través de Moisés, le dijo: voy a levantar profetas en medio de ustedes, de entre sus hermanos, y él les hablará lo que yo le diga. Así que Dios ha levantado profetas cuando la nación de Israel se desviaba tras los males. Y como en este día Dios ha levantado hombres y mujeres para hablarle a este mundo acerca de la salvación y también que hay una perdición eterna. Hay muchas personas, hay muchas teorías que están sacando de que no existe un infierno, existe el cielo y el infierno. Hablo con mucho amor. Bueno, cuando el Señor levantaba profetas era para tres cosas: para amonestar a causa del pecado y llamar al arrepentimiento, es eso. Después, para hacer volver el corazón de ellos a Dios, el segundo. Y tercero era para pronunciar juicio. Dependía de las personas que escuchaban, porque el mensaje era uno solo, escuchaban tanto los plebeyos, el más humilde hasta el más
rico. Entonces los que veían al profeta sabían que era una oportunidad de cambiar su vida, incluso de confesar su pecado y volverse a Dios. Pero los que se creían poderosos mataban a los profetas. Y entonces, por eso ese es el precio del testimonio. Testificar lo que verdaderamente Dios habla vale la pena. O sea que no es nada fácil. Hoy en día hay charlatanes, hoy en día hay falsos profetas. Les recomiendo que no los escuchen porque hablan cualquier barbaridad. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Así que, volviendo al tema de los profetas, fueron apedreados y sufrieron escarnio de sus propios hermanos, de su propia gente. Al profeta Isaías lo mataron aserrado por la mitad. Y bueno, el último profeta que registra la Biblia es Juan el Bautista, que Isaías había profetizado. El mismo profeta que acabamos de leer está en el mismo libro. De él se dice que era la voz que clama en el desierto. Entonces, como he dicho, el mensaje era uno solo. El mensaje era para arrepentimiento. Y la gente, al ver que había un profeta, venían confesando sus pecados y se entregaban otra vez a Dios. En el caso de Juan el Bautista, testificaba que él estaba preparando el camino para la llegada del Salvador del mundo, que era el Mesías. Y entonces a su predicación vinieron gentes arrepentidos, se bautizaban con bautismo de arrepentimiento, confesando sus pecados y cambiaban incluso de ropa, abandonaban su vieja vida. En eso vienen personas que gobernaban la nación, que gobernaban los templos, interrogando por qué hacía eso y hasta burlándose. Y en eso vino el rey Herodes Antipas, que él tenía la mujer de su hermano. Entonces Juan el Bautista le advierte fuertemente, le dice: la mujer que tú tienes no es tuyo, es de tu hermano. En otras palabras, tienes que devolverlo. Y a él, por testificar la verdad de la palabra, porque hay personas que le gusta vivir su vida a su manera. Y yo sé que este mensaje no es muy popular en estos días, porque en estos tiempos está lo que es el libertinaje, lo fácil, ¿verdad? Y entonces a Juan el Bautista le costó su propia vida. Entonces arrestaron a Juan porque testificó en contra del propio rey. Y entonces por incitación de la mujer hicieron meterle preso. Pasado tiempo le cortaron la cabeza por un capricho de la misma mujer. Por supuesto que no es fácil testificar de la verdad. A mí me han censurado, pero doy gracias a Dios que he aprendido a servir al Señor, amar incluso a los que me censuran, que me dicen muchas cosas, porque uno cuando predica tiene que tener el corazón sano y un espíritu sano para que no le afecten las cosas. Entonces voy a hablar del precio del testimonio. Jesucristo, Jesús, el Todopoderoso. Jesús es Dios manifestado en carne. Para los judíos, porque ellos sacaban muchas cosas, muchas conclusiones de por qué María había quedado embarazada estando con José antes de casarse. Incluso acusaron a María que había cometido fornicación. Entonces a Jesús le llamaban hijo de fornicación y ellos se justificaban justo. Y entonces muchas cosas dijeron de Jesús, pero sabemos que por la palabra Jesús es como hijo, nació de mujer, abrió matriz, por eso es llamado hijo de Dios, porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre María,
y con ese poder engendró a Jesús al velo de carne que habla la Biblia. Y entonces dentro de él, en el día cuando Juan el Bautista le bautizó y él testificó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, por proclamar el advenimiento del Mesías, incluso en ese tiempo se decía que venía el Mesías, fue acusado de ser el Mesías, incluso se dice, según datos históricos, que fue perseguido y lo escondieron en el desierto de Judea. Por eso mucho tiempo estuvo en el desierto de Judea. Bueno, cuando él bautizó a Jesús, vio justamente abrirse los cielos y escuchar la voz y Dios posarse sobre él como forma de paloma. ¿Ya? Y acá no existe ninguna otra, o como dicen muchos, ahí está la Trinidad. No. Es solo Juan vio la manifestación de Dios en él. Como hombre era el Cordero de Dios. Entonces, cuando él se dio a conocer a Israel, él dijo ser el buen pastor. Y para los judíos, el buen pastor solamente es Dios, como menciona Salmo 23. Y entonces, por esa razón, ellos agarraron piedra, intentaron matarlo, pero no lo hicieron porque todavía no era su tiempo. Él dijo que era la luz del mundo, la luz del primer día que habla el libro de Génesis. Entonces, Jesús, siendo hombre, dijo ser Dios. No es que dijo, sino afirmó ser Dios, porque en los evangelios podemos ver cómo los que atestiguan hablan. Juan, sobre todo, habla de la divinidad de Dios. Mira, a Jesús le costó su propia vida, pero estaba en el plan ya de antemano de Dios que él sufriría. Es el precio del testimonio de la verdad. A los discípulos que siguieron predicando el mensaje de Jesús, les costó su vida, les costó cárceles. Algunos le quemaron vivo, algunos le pusieron a los leones. Así que si hoy tenemos una Biblia como esta, una Biblia, ¿sabe lo que costó? Vida de personas. Hubo precio que pagaron para que el Evangelio llegara a nuestras vidas. Y en estos días se estaba debatiendo en el Senado de los Estados Unidos de prohibir el Nuevo Testamento. Aunque ellos prohíban, sé que Dios tiene hombres y mujeres valientes que no le teman a eso, a esas amenazas, que van a seguir predicando la verdad, porque vale la pena pagar el precio. Se vienen días difíciles donde la iglesia se va a ver comprometido, porque hay personas que dicen, no, la iglesia no va a pasar por persecución. Por eso les recomiendo que lean la Biblia, que lean la Biblia, porque la venida del Señor va a ser después de la tribulación de aquellos días. Cuando hablo de tribulación estoy hablando de angustia, de días difíciles, de persecuciones. Otra cosa es la ira de Dios. Pero preparémonos para la venida del Señor y para lo que este mundo ya está dictando de cómo se tiene que vivir. Nosotros tenemos que vivir según el modelo de Dios, y por vivir según el modelo de Dios nos van a acusar, nos van a tildar. Así que ánimo, hermanos, Dios le bendiga, nos estamos viendo en otro devocional.